Bien, empezamos nomás muchachos, ¿ok? Hágame un ok por favor si es que se escucha bien. Ya, por lo visto no deberíamos tener problemas. Bien muchachos, les doy la bienvenida a clase distancia de Dirección y Teoría de Decisiones, recordando un poco lo que vimos la clase acerca de estos conceptos vinculados a las proyecciones, ¿cierto? O a pronósticos propiamente tal, ¿cierto? Y conversamos el otro día como introducción a la clase cuáles son las necesidades de establecer modelos de pronósticos a la hora de estar dentro de una organización, ¿cierto? Cuando queremos planificar producción, ¿cierto? Cuando queremos hablar de la posibilidad, ¿cierto? De pensar cuántos ingresos podemos tener, ¿cierto? Por ventas, cuánto es la demanda o la oferta, siempre de acuerdo a una serie de datos históricos, datos que nosotros siempre tenemos guardados y que, ojo, pueden presentar cierto tipo de comportamiento. Vamos a repasarlo eso un poco más adelante. ¿Cuáles son las necesidades de pronosticar, tal como dice la lámina que está aquí? Primero, porque el entorno es altamente incierto, ¿ya? Sobre todo cuando hablamos en el ámbito empresarial, todo lo que rodea, ¿cierto?, el funcionamiento de una empresa tiende a ser incierto o tener, digamos, un cierto nivel de incógnita, representar un cierto nivel de incógnita para nosotros. Básicamente porque hay un sinnúmero de variables que pueden incidir a la hora de poder establecer cuáles son nuestros ingresos, nuestras ventas, nuestra producción, lo que nosotros o con lo que nosotros trabajemos. También una de las necesidades de establecer modelos de pronóstico entra el simple hecho, digamos, de que la intuición no basta, ¿cierto?, para entregar mejores resultados, a pesar de que ciertos modelos basaban, digamos, las decisiones, o la dirección y teoría de decisiones en este caso, en elementos más cualitativos. La intuición hoy día puede ser valorada en la medida de que la persona que toma decisiones cuenta con una amplia experiencia dentro del rubro en la cual su organización se dedica. Pero en este caso particular, cuando nosotros estamos empezando nuevos negocios, cuando tenemos cargos directivos, cuando queremos emprender, probablemente necesitamos datos más duros, ¿cierto? Y estos pronósticos muchas veces sirven a la hora de establecer investigaciones de mercado, por lo tanto son tremendamente importantes a la hora de justificar las inversiones que nosotros queramos hacer, por ejemplo, ¿cierto? Dijimos también que una de las necesidades de los pronósticos era la mejora en la planeación, ¿cierto? Y vinculado principalmente al tema de la producción. Mientras yo mejor pronostico, puedo tener o puedo llevar o traducir esto a una mejora, por ejemplo, la determinación de mis costos. Costos de producción vinculados a, digamos, horas hombre, inversiones en maquinarias, en activos fijos, en modelos de simulación, ¿cierto? En mejoras en los costos de inventario. La idea es que estos pronósticos nos sirvan para poder justificar ese tipo de bajas, ¿cierto? Y evidentemente todo aquello nos llevará a una mejora en la competitividad, ¿cierto? Evidentemente nosotros analizamos, ¿cierto?, la competitividad en cuanto a las 5 fuerzas de Porter, ¿cierto? Cuando tenemos la capacidad de poder, ¿cierto?, tener mejor poderes o mejor poder en cuanto a nuestros clientes, ¿cierto?, a nuestros proveedores, ¿cierto?, en cuanto a la competencia y en cuanto a la posibilidad de tener algunos sustitutos dentro del ámbito en el cual nosotros nos manejamos. Es un modelo cuantitativo, ¿cierto?, que a nosotros nos permite poder, en definitiva, poder anticiparnos, ¿cierto?, en un entorno empresarial, en un entorno organizativo, para poder mostrar siempre mejores resultados, no solamente, ¿cierto?, en lo cuantitativo, no solamente en lo estrictamente numérico y monetario, sino que también en otros elementos que, bueno, nosotros no vemos principalmente mucho en este ramo, pero que ustedes han explorado en otros, ¿ya? Por lo tanto, vamos a analizar y vamos a ver otras herramientas de este modelo, ¿ya? Ahora, esto tiene que tener un cierto, digamos, esto debe ser como una especie de un algoritmo, ¿cierto? Cuando hablamos de un algoritmo hablamos de una especie de receta ordenada, ¿cierto? Una serie de pasos. Les hablaba yo delante de que un modelo de pronóstico no puede ser construido en cuanto nosotros no tengamos información histórica. Por lo tanto, siempre vamos a considerar de que ese siempre va a ser nuestro primer paso. Bueno, nosotros vamos a tener claro qué es lo que queremos pronosticar. Queremos saber algo específico con respecto a las tareas de nuestra empresa. Por lo tanto, nosotros necesitamos requerir información histórica. Ahora, si pensamos en que nosotros queremos meternos en un nuevo rubro y nosotros no contamos con información histórica, tenemos que recurrir al mercado, tenemos que tratar de encontrar información vinculada a lo que nosotros estamos analizando en la competencia, en información pública, recurrir más bien a fuentes secundarias, ¿ya?
Luego de eso, cuando nosotros tenemos ya la información histórica, tenemos que realizar lo que se denomina la reducción o la condensación de datos. ¿Qué datos efectivamente me sirven? Puedo contemplar, por ejemplo, un mes donde... A ver, vamos a dar un ejemplo de esto, para que se pueda entender. Si yo quisiera establecer una proyección, ¿cierto?, en base a los datos históricos de, de las ventas de Easy, ¿cierto? Easy, no sé cómo llamarle, ¿cierto? Este supermercado, ferretería, por decirlo de alguna manera. Y yo quisiera tomar información histórica para establecer pronósticos para el año 2018, ¿cierto? Y empiezo a revisar el 2017, empiezo a revisar el 2016, me voy a encontrar con un mes en particular, el mes de noviembre del 2016, que probablemente va a ser un dato apartado de la estadística. Y va a ser un dato apartado de la estadística porque las ventas de ICI hoy día, en este momento, en esta hora, en este lugar y en estos días, han sufrido alzas enormes producto, por ejemplo, de la huelga de Home Center, ¿cierto? La gente que prefiera la competencia Home Center por temas de, digamos, de solidaridad digamos, con la negociación colectiva o con la huelga sindical, ¿cierto? Por lo tanto, no podemos considerar como constante el comportamiento de este mes, ¿cierto? Por lo tanto, va a ser un dato que yo consideraré apartado. Lo sacaré de mi modelo, lo meteré dentro de mi modelo, eso es parte de las decisiones que tengo que tomar. Si lo incluyo, voy a tener una modificación sustancial, ¿cierto? Por ejemplo, con respecto a lo que vimos el día sábado, con respecto a esta recta, ¿cierto? Idealizada en base a datos históricos, este modelo de regresión, si es que tuviéramos datos tendencia. ¿Cierto? Pero también yo podría darme el lujo y decir, sabes que este dato yo no lo voy a tomar. No lo voy a tomar porque en realidad es bastante especial, no representa un comportamiento particular, ¿cierto? O no representa un comportamiento constante a la hora de realizar mis ventas. Esto se explica, perdón, bajo una coyuntura especial. ¿Se entiende esa idea, muchachos? Háganme un que lo entienden. ¿Mm? Perfecto. La construcción del modelo, ¿ya? La construcción del modelo es lo más importante porque tenemos que construirlo en base a cómo nosotros observamos que existen o existen, perdón, en cómo o con base a cómo se comportan los datos, cómo nosotros observamos ciertos comportamientos. Y evidentemente nosotros tenemos la extrapolación del modelo, que es básicamente echarlo a andar desde el punto de vista matemático y encontrar los resultados de pronósticos hacia el futuro que nosotros queremos encontrar. Por lo tanto, resumo, vamos a recopilar datos históricos, vamos a seleccionar los que realmente me sirvan, vamos a construir el modelo en función del tipo de datos históricos que yo tengo y voy a tratar de encontrar el resultado, extrapolar, ¿cierto?, con el modelo. Ahora, el modelo que nosotros seleccionemos va a depender única y exclusivamente del tipo de patrón de datos que nosotros tenemos. Y algo anticipamos con respecto a esto en la clase anterior. Si nosotros tenemos la suficiente cantidad de datos históricos, como dice acá, nosotros podemos inferir o concluir que estos datos tienen algún tipo de patrón de comportamiento, ¿cierto? Y um, hablamos del alza, ¿cierto? Yo le coloqué al alza o a la baja, pero en realidad eso tiene que ver con lo que denominamos nosotros una tendencia a la baja o una tendencia a la baja. Pero también hablamos de comportamientos cíclicos, ¿cierto? Oscilatorios, suben y bajan de manera constante, ¿cierto? Si es que eso nosotros exploramos y observamos, ¿cierto? A la hora de eh, ver datos históricos. Pueden haber comportamientos total y absolutamente aleatorios, ¿cierto? No podemos establecer un patrón definido, ¿cierto? Pero sí podemos también determinar algunos tipos de patrones que sean de carácter estacional. Y dimos algunos ejemplos de eso el otro día. Cuando nosotros observamos estacionalidades, viene de estación, y la palabra estación nosotros lo podemos incluso hasta asociar con el clima, lo podemos asociar con el tiempo. La ropa probablemente tiene un comportamiento estacionario, o bien cíclico, ¿ah? Puede entrar en cualquiera de los dos. Estacionario, si yo lo analizo dentro del año, pero si analizo muchos años, puedo ver que esto es cíclico. Ropa gruesa, ropa delgada, ropa gruesa, ropa delgada, ropa gruesa, ropa delgada. Y así sucesivamente, podemos analizarlo como cíclico. Pero también lo podemos analizar como estacionario si es que, por ejemplo, no medimos años, sino que medimos meses específicos dentro de un año. Cristian, ¿me escuchas bien? ¿El resto me escucha bien? ¿Sí? Cristian, ¿me escuchará de vuelta? Y no le decimos ahí que la gente que tenga algún tipo de problema, mejor es que reinicie. Bien,
Muchachos, el día de nuestra clase presencial, el día sábado, perdón, nosotros exploramos un tipo de modelo de pronóstico. Este tipo de modelo de pronóstico se llama regresión, ¿cierto? Y se ocupa principalmente cuando existe lo que nosotros denominamos tendencia. Vamos a retroceder acá. En el caso de cuando tenemos una tendencia al alza o a la baja, si esto se representa de manera constante, nosotros podemos hablar entonces de este modelo de regresión lineal, ¿cierto? En el caso, saca de la plataforma. A ver, voy a reiniciar la video. Si lo saca todos, vuelvan a entrar. You are currently the only person in this conference. Por ahí, ya. Yo creo que por ahí deberíamos andar mucho mejor. Sí, deberíamos andar más o menos bien. Qué bueno. Ya pues muchachos, veamos entonces este tipo de método que se diferencia y se distancia un poco con respecto a lo que hicimos el otro día. Si queremos recordar un poco lo que hicimos el otro día, establecimos, ¿cierto?, un modelo para poder establecer pronósticos con base en datos históricos, una serie de datos históricos, pero que de alguna forma representan una tendencia, a la baja o a la alza, ¿cierto? Si nosotros analizáramos curvas de oferta y demanda, podemos tener pendientes positivas o negativas, no hay ningún problema. Y estas líneas de tendencia se representan a través de rectas, funciones lineales. Por eso ocupamos este modelo de regresión o línea de tendencia o también llamada regresión lineal. Pero hay muchas veces en que ese tipo de modelo no nos sirve. Cuando tenemos, por ejemplo, datos que se comportan de manera aleatoria, ya, este es otro tipo de patrón de datos, tenemos que ocupar otro modelo y este modelo se llama promedio móvil simple. Y tal como dice su nombre, es un modelo tremendamente simple. Es un modelo llega a ser hasta ridículo de lo simple que es. Pero sí nos entrega información o nos entrega la manera de poder encontrar pronósticos para los periodos siguientes de manera súper efectiva. Destaco, ¿cierto?, de que siempre es bueno ocupar, y vamos a hacernos cargo, ¿cierto?, de ocupar modelos, digamos, y tecnología, por lo tanto, vamos siempre a construir tablas Excel, ¿ya? Estas tablas Excel nos van a permitir, ¿cierto?, poder rellenar, ¿cierto?, poder construir datos, construir a través de fórmulas, y podremos, digamos, encontrar los datos de manera más rápida, ¿ya? Es un método de pronóstico que está utilizado principalmente al observar una tendencia en el patrón de datos, pero también modelos de características aleatorias. Además sirve cuando existen patrones de datos aleatorios, así como dice acá. Le da mayor importancia siempre a los datos nuevos. Ojo, que esto es una gran diferencia con respecto a lo que ocurría con regresión lineal. Todos los datos, independiente de la antigüedad, que el más nuevo o el más antiguo, tienen el mismo peso, tienen la misma ponderación. En cambio, en el promedio móvil simple, nosotros le damos una mayor importancia a los datos que son más nuevos, y vamos a ver por qué. Su efectividad se mide a través de un indicador llamado error medio cuadrático. La idea es que este indicador sea más, lo, más lo más bajo posible, ¿cierto? Mientras más bajo sea el error, más confiable será nuestro modelo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a ver ahora una hoja Excel que muestra cómo se hace
o cómo se maneja este modelo, digamos, promedio móvil simple. Y yo, antes de que comenzáramos la clase, yo ya lo tenía cargado. Y aquí lo tengo. Esta es una hoja Excel bastante simple. Y vamos a pensar, vamos a establecer un ejemplo bastante simple, bastante fácil, y vamos a separar nuestros datos en años, pero en cada uno de esos años nosotros vamos a tener datos trimestrales. Aquí nosotros tenemos desde el año 85 hasta el año 93, ya hace bastante tiempo atrás, ¿cierto? Y ahora sí, sí, bien, parece que sí. Ya, sigamos entonces. Sigamos, tranquilos. Está pasando lo mismo del otro día. Lo mismo del otro día. Ahora sí. Ah, ya, aquí aparece la barra, perfecto. Ya me estaba asustando. Bien, muchachos, les explicaba. Desde el año 85 hasta el año 93 tenemos 9 años. Tenemos 9 años. Y además, en cada uno de los años nosotros los separamos por trimestre. Perdón, 4 trimestres por cada año. Por lo tanto, tenemos 4 datos por año. 4 por 9, tenemos 36 datos, ¿cierto? 36 datos vinculados, por ejemplo, a la producción o a la recolección, por ejemplo, de papeles y cartones. Y lo que vamos a medir son kilogramos de papeles y cartones, por ejemplo, recolectados por hablemos de un servicio de reciclaje, ¿cierto? Papeles y cartones, kilogramos de papeles y cartones desde el primer trimestre del año 85 hasta el cuarto trimestre o último trimestre del año 93. Y nos damos cuenta aquí los números, 2292, 2450 y así una serie, ¿cierto?, de datos que están, ¿cierto?, rondando entre los 2200, 2400 hasta las 3000, ¿cierto?, 3200, 3200 kilogramos de cartones, ¿cierto? Aquí probablemente podríamos observar una alza, no sé si necesariamente será así, probablemente hay un comportamiento aleatorio, no sabemos cuándo sube, no sabemos cuándo baja. Pues bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a calcular lo que se denomina un promedio móvil simple. Y aquí lo voy a escribir. Promedio móvil simple, ¿cierto? Pero para poder calcular el promedio móvil simple tenemos que hacerlo en base a una serie de periodos que uno tiene que establecer o que tiene que determinar con anticipación. En este caso, muchachos, nosotros vamos a trabajar con un promedio móvil simple basado en 3 periodos. ¿Y por qué nos damos cuenta que es en 3 periodos? Porque nosotros lo que hacemos es tomar, por ejemplo, en el caso del año 85, 3 periodos o los 3 primeros periodos y los promediamos y obtenemos un pronóstico. Y ese pronóstico es específicamente y justamente para el tercer periodo del año 85. Yo quiero saber cuánto yo debería haber recolectado en kilogramos de papeles y cartones en el tercer trimestre del año 85, pues bien, promedio los 3 primeros datos reales. El primer, segundo y tercer trimestre de aquel año. Y voy a obtener el pronóstico para aquel periodo. Sin embargo, ustedes me dirán, pero profesor, ¿para qué necesitamos pronosticar si tenemos un dato real? Necesitamos hacerlo, muchachos, por la sencilla razón de que nosotros establecemos un error. Si nosotros nos damos cuenta, el promedio de los 3 primeros datos nos da como resultado 2.368.33 kilogramos. Eso es lo que yo debería haber recolectado, ¿cierto?, de papeles y cartones medido en kilogramos. Sin embargo,
recolecté 2.363. Por lo tanto, diferencia en contra de 5,33 kilogramos de papeles y cartones. Y esa diferencia se denomina error. Ahora, ¿qué es lo que estableceré en la última columna? El error absoluto. Tatiana pregunta, ¿y por qué toma los primeros 3 y no el promedio de los 4 de 3? Podríamos establecerlo con 4, pero en general, Tatiana, cuando uno trabaja con promedio móvil simple, trabaja con 2 periodos, con 3 periodos o con 4 periodos. Sin embargo, está demostrado que los menores errores, ¿cierto?, se producen cuando uno trabaja con un promedio móvil simple ocupando 3 periodos, los 3 primeros datos o los 3 últimos datos. Si lo calculáramos nosotros matemáticamente, en vez de ocupar 3, hubiésemos ocupado 4, hubiésemos tenido probablemente un error más grande. Probablemente, no con toda seguridad, pero sí a la hora de establecer la sumatoria, sí nos hubiese dado un error más grande. Después voy a explicar qué es lo que está abajo. Si nosotros vamos ahora al cuarto periodo, para establecer este dato pronóstico para el cuarto periodo, este que me da 2.430, yo tengo que promediar los 3 últimos, incluyendo el cuarto, o sea, el segundo, el tercero y el cuarto. Si ustedes toman una calculadora ahora, y ustedes sacan el promedio de 2.450 más 2.363 y más 2.477 igual dividido 3, les va a dar 2.430. O sea, yo estoy ocupando datos anteriores de todas maneras para poder establecer un pronóstico. Y miren lo que ocurre acá. Al hacerlo siempre con un, en este caso con un número de datos, o un número en este caso de periodo de tiempo de 3, nosotros ahora le estamos dando más peso a los datos más actuales y estamos dejando fuera los datos más antiguos. ¿Se entiende esa idea o no se entiende esa idea? Mariela, Tatiana me dicen que sí. La idea, Erika, del promedio móvil simple, a diferencia de lo que ocurre con la regresión, tratemos de acordarnos lo que vimos en regresión el otro día. Nosotros no establecíamos ningún nivel de importancia entre el dato más antiguo con respecto al dato más nuevo. Ni siquiera establecíamos ponderaciones de importancia con los datos intermedios. Simplemente decíamos que para poder establecer un pronóstico todos valen lo mismo. Todos. En cambio aquí, nosotros estamos estableciendo pronósticos y ocupando los datos más nuevos. Mira, si nosotros vamos al periodo 3, donde yo voy a establecer mi primer pronóstico, como yo estoy ocupando un n igual a 3, tengo que tomar 3 datos para establecer un pronóstico. El primero, el segundo y el tercero. Y los promedios. Ese promedio a mí me da el pronóstico precisamente para el periodo 3. Y les decía recién, entre el pronóstico y el dato real hay una diferencia. A esa diferencia le llamamos error. Pues bien, ¿qué hacemos con el error después? Le sacamos el valor absoluto. Si es negativo lo consideramos positivo y si es positivo lo seguimos considerando positivo, ¿ya? Porque con eso vamos a hacer algo. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo quiero sacar el pronóstico para el cuarto periodo? Para el cuarto periodo. Yo ya no voy a considerar el primer dato. El más antiguo yo lo voy a dejar fuera. Voy a tomar el segundo, el tercero y el cuarto. 3 datos para poder establecer el pronóstico para mi cuarto periodo. Como calculaba Paola, nos daba 2.430 justo. Me dice el modelo de pronóstico que yo debería haber recolectado 2.430 kilogramos de papeles y cartones. Sin embargo, en la realidad, yo recolecté 2.477 kilogramos de papeles y cartones. Por lo tanto, eso me genera una diferencia ya no negativa, sino que ahora a favor de 47 kilogramos. Si yo saco el valor absoluto, sigo manteniendo el mismo valor porque es positivo en ambos casos. Veamos lo que ocurre para el primer trimestre del año siguiente, del año 86. Ya voy a eliminar el primer dato, ya ni siquiera lo estoy considerando. No voy a tomar en cuenta el segundo dato. Voy a tomar en cuenta el tercero, el cuarto y el primero justamente de aquel año. Los 3 últimos. Los 3 últimos. Los promedios los sumo y los divido por 3 y en este caso me debería dar un promedio de 2.301. Pero en la realidad yo vendí 2.063. Aquí ya tenemos diferencias más grandes. Yo debería haber vendido 2.301 y recolecté 2.301 y recolecté 2.063 kilogramos de papeles y cartones. Por tanto, aquí yo ya tengo una diferencia en contra más grande. Consideraré solamente el módulo para el valor absoluto. Y así sucesivamente.
El error, Mariela, es simplemente la diferencia. Tu pronóstico menos tu dato real. Exactamente, tal como dice Tatiana. Tu pronóstico menos el dato real. Mira, toma 2301 y réstale 2000, perdón, al revés. Disculpa, al revés. El dato real menos el pronóstico. Toma 2063 y réstale 2301. Y te vas a dar cuenta que recolectaste en este caso 238 kilogramos de papeles y cartones menos de lo que deberías haber hecho. Porque el pronóstico tiene un error. Y así tú vas haciendo todo hasta abajo. Ahora, si uno esto lo trabaja con planillas Excel, es más rápido. Entonces, cómo voy a establecer, cierto, el pronóstico para el primer semestre del año 1994? Yo voy a establecer entonces el primero de los 3 últimos, o en el caso de que me falte un dato, de los 2 últimos. Pero ustedes miran entonces si voy a pronosticar en base a lo más nuevo. ¿Por qué yo analizo tanto dato histórico? Si voy a tomar los 2 últimos o los 3 últimos solamente. Fácil, muchachos. Porque nosotros necesitamos determinar de manera histórica cuál es el error promedio. Y el error promedio o el error medio cuadrático, el error medio, ¿cierto? Nos dará un modelo con respecto a la confiabilidad de nuestro modelo. De eso se trata. Aquí me falta una columna, ¿cierto? Error cuadrático. Si yo tengo aquí error absoluto, en el caso, en el primer lugar, 5,33, el error cuadrático, ¿qué será? Tomar el 5,33 y elevarlo a 2. ¿Cuánto es 5,33 elevado a 2? 28,44. Yo lo que voy a hacer después es sumar todos los errores cuadráticos ya si yo no me he ido a ninguna parte y vamos a reiniciar tantas veces como sea necesario, muchachos. ¿Ya? Tranquilos. Seguramente no va a ser una continua, pero aquí estamos. Yo no me voy a ir para ninguna parte. Les decía, repito, si nosotros tenemos en esta columna el error absoluto, ¿cierto? El módulo, ¿cierto? O lo positivo del error, independiente que hayan errores negativos, ¿cierto? Siempre yo voy a considerar los errores positivos. Ahora yo voy a tomar cada uno de esos errores y los voy a elevar al cuadrado. Y finalmente los sumaré para establecer el error medio cuadrático. Y el error medio cuadrático es en definitiva lo que a mí me habla de la confiabilidad de mi modelo. Exactamente, tal como dice Paul, en este caso, ya, 28,41, pero no te olvides que esto que está acá no puede ser menos 28,41 y bet, porque estás elevando al cuadrado, nunca te va a dar negativo. Ojo. ¿Ya? Chiquillos, porque vamos a calcular el error medio cuadrático. ¿Saben por qué hay que calcular el error medio cuadrático? Porque en definitiva, cuando nosotros queremos establecer medidas de errores, ¿ya? Muchas veces vamos a tener, como dice acá, error positivo o error negativo. Entonces, en definitiva, vamos a sumar todos estos errores. Ya, ¿qué tan malo es mi modelo? Voy a sumar todos los errores que me generen. Pero van a haber errores positivos y errores negativos, y ustedes saben que sumar un negativo es lo mismo que restar. No voy a tener una noción real de la sumatoria de mis errores. Ahora, ¿cómo yo elimino siempre un negativo de un número? Elevándolo al cuadrado. Por eso, Jimena, se eleva al cuadrado. Porque es la única forma de eliminar la negatividad. Es como cuando ustedes en estadística calculaban varianza, ¿cierto? Cuando ustedes calculan varianza, o antes de calcular la desviación estándar, tienen que calcular la varianza.
Ese es el cuadrado de la desviación estándar, ¿cierto? Lo hemos visto incluso ahora a través del tema del modelo PERT. Y cuando uno en definitiva saca la desviación estándar, tiene que sacar un promedio de distancias de todos los datos con respecto al promedio. Ahora pueden haber distancias positivas o negativas. Ahora, si hay distancias negativas, no nos van a sumar, van a restar. ¿Cómo yo elimino entonces esa negatividad? La elimino siempre elevando a 2. Por eso el primer parámetro que yo encuentro es la varianza. Y como coloqué un cuadrado para poder eliminar la negatividad, ahora tengo que eliminar ese cuadrado porque ya no me sirve. ¿Cómo lo hago? Con raíz cuadrada. Por eso es que la desviación estándar es el cuadrado, perdón, la raíz cuadrada de la varianza. O la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. ¿Ya? Sí, claro, lo que pasa es que te estoy dando, Tatiana, dos formas distintas de poder, digamos, eliminar la negatividad. Una a través de las características del error absoluto, ¿cierto? Y otra es a través de, digamos, ocupar el cuadrado para poder eliminar la negatividad del error, ¿cierto? Si nosotros miramos acá abajo, aquí nosotros vamos a tener error medio. ¿Te das cuenta? Promedio y medio significa lo mismo, ¿cierto? Promedio o media significa lo mismo. Tenemos el error promedio. Tenemos el error medio cuadrático. En este caso es el error medio cuadrático el que nos entrega una mejor aproximación con respecto a la confiabilidad del modelo. Dependiendo de cuál sea el patrón de datos, yo voy a tener que utilizar o promedio móvil simple, o promedio móvil doble, porque también existe el promedio móvil doble, o podría usar otros métodos de pronóstico. Si tengo, por ejemplo, estacionalidad, probablemente este no me sirve. Si yo quiero darle más peso a los datos más nuevos, tendré que utilizar promedio móvil simple. Todo va a depender. Pero incluso es más, yo podría tomar métodos para hacer pronóstico de acuerdo, ¿cierto?, a los datos que yo tenga. Puedo ocupar promedio simple o promedio móvil doble, ningún problema. Sin embargo, ¿cuál voy a ver que me sirve más o cuál voy a tomar como parámetro para ver, mira, en realidad el pronóstico de este modelo es mejor que otro o que otros? Porque me lo va a decir el error medio cuadrático. Si el error medio cuadrático de este modelo es más bajo, a mí me sirve más. Si el error medio cuadrático es más grande, es menos confiable. ¿Se entiende o no se entiende? Háganme un OK. Ya, vamos a colocar el siguiente ejemplo. Lo vamos a hacer acá. Vamos a establecer un pronóstico, ya vamos a haber hecho el pronóstico, ya vamos a haber metido los datos en planillas y vamos a decir que yo voy a tener un error medio cuadrático de 12.000. Voy a utilizar otro modelo, no les voy a decir cuál, pero sí les voy a decir error medio cuadrático de la suma. La suma, error medio. Eso quiere decir que los que están acá en esta orilla, ¿cierto?, que están en esta columna, tienes que promediarlos. No sumarlos, promediarlos. Promedio. ¿Ya? Aquí vamos a tener un segundo método que va a tener su propio error medio cuadrático que va a ser de 14.500. Pregunta. ¿Qué modelo a ti te dará mayor confiabilidad? ¿El que tiene un error medio cuadrático de 12.000 o el que tiene un error medio cuadrático de 14.500? Les pregunto a todos. El que tiene un error medio cuadrático de 12.000, porque en definitiva es un más bajo. Exactamente, Claudio. Entonces al final nos quedaremos con el primer método y yo tomaré mi pronóstico o pronosticaré en base a ese método porque es más confiable. Exactamente. ¿Ya? No se olviden que a nosotros nos quedan más clases de distancia, así que no hemos terminado todavía la materia, ¿cierto? Hoy día estamos viendo solamente el promedio móvil simple. Que si se dan cuenta, en definitiva, muchachos, no es un método difícil, porque en definitiva es solamente promediar. ¿Por qué no puedo despachar? Estoy odiando la plataforma. Ahora sí. Ya. Ahora sí. En definitiva, muchachos, ustedes tienen que tomar siempre los tres últimos datos,
tomar siempre los últimos datos para poder pronosticar para justamente el último periodo, lo cual implica que en realidad nosotros no tenemos un gran trabajo que hacer. Si armamos una buena fórmula, una buena planilla como lo tenemos acá, todo se va a hacer mucho más simple. Pero, ¿qué tan confiable es eso? Me lo va a decir en definitiva el error medio cuadrático. ¿Ya? Si pensamos, por ejemplo, en este caso la prueba presencial, ¿cierto? Y vamos a ver pronósticos, les recomendaría que traten de llevar una planilla ya lista lo más pulcra y lo más limpia posible, ¿cierto? Preparada, para que ustedes simplemente ingresen los datos, pero ojo, no solamente una prueba se va a tratar de sacar los datos, sino que también de interpretarlos, ¿ya? Analizaremos el error y todo eso, ¿cierto? Preguntas, hasta acá. Yo todo este material se lo voy a subir junto con la clase del día sábado. Todo se lo voy a subir ahora cuando terminemos. Después yo tengo otra clase en todo caso, así que si me demoro un poquito, tranquilo, ¿no? Estoy atento a preguntas, muchachos. ¿De dónde sale, Tatiana? De acá. Mira, saca el promedio de los últimos dos. Es de los últimos dos. ¿Por qué es de los últimos dos y no de los últimos tres? Porque no tienes un dato real. Estás ocupando solamente últimos para sacar el promedio que va a ir a un cierto primer semestre del año 94 en este caso. El pronóstico, veamos entonces el análisis de los errores. ¿Qué tan bueno es mi error medio cuadrático? Si no tengo aquí que mediar los tres últimos datos o los dos últimos datos, se acabó. Pero el modelo, para eso, vamos viendo datos históricos, ¿ok? Hay que ver probablemente el promedio móvil doble para que tengamos como comparar, hacer algunos preparatorios para el potencial. Esos preparatorios que van a tener que ver con, voy a pedir que la hagan desde el punto de vista, pero sí para que nos podamos hacer talleres. ¿Por qué toma los últimos dos y no los últimos tres? Simple, pues. Miremos el promedio del primero. Primer dato, más segundo dato, más tercero. Nos da You are currently the only person in this conference.
No devolverse. ¿Me escucha? Les pase el menos 2. Lo vamos a... You are currently the only person in this conference.